Hola, en este video vamos a ver la descripción de un flip-flop D disparado por flanco positivo con clear asincrónico y habilitación. Como es usual, usamos el library EEE y el package Standard Logic 1164. En la entidad tenemos la señal D de entrada, la señal de clock, que es una entrada, y las dos nuevas señales que también son de entrada, clear, que la llamé CL, y habilitación, que la llamé EN por enable, y como salida Q. En la arquitectura, en la parte declarativa no tenemos nada para declarar y comenzamos con el cuerpo de la arquitectura. Ya habíamos visto que en las descripciones de circuitos secuenciales sincrónicos siempre vamos a tener un process que se va a disparar por la señal de clock. Y les había comentado que en algunas oportunidades en la lista de sensibilidad hay alguna otra señal que también dispara el proceso. En este caso, esa señal es clear, porque es una señal asincrónica, de manera que como no tiene que esperar que haya un flanco de clock, en cuanto se activa, clear tiene acción sobre la salida, o sea, pone un 0 en la salida Q. De manera que esa señal también va a disparar el proceso. Y ya lo tengo, fíjense, con end process, así no me olvido de ponerlo. Ahora, para ver la descripción en sí, tenemos que ver la tabla de verdad de este flip-flop. Aquí la tienen. En la tabla de verdad vemos que cuando clear no está activo y el flip-flop está habilitado con enable, entonces si viene un flanco creciente de clock y la entrada D es 0, la salida Q es 0. Si la entrada D es 1, la salida es 1. Mientras que en esa situación, pero si el flanco es negativo o si la entrada de clock tenemos un 0 o un 1 en forma estable, entonces no importa lo que haya en la entrada D, la salida es Q. En este caso, que es el tercer renglón, está memorizando. Ahora vamos a hacer el caso en que no está activo clear, pero no está habilitado. Enable está en 0. Entonces, no importa si se produce un flanco positivo, también va a memorizar. Tampoco va a importar que tiene en la entrada D, la salida Q va a ser la anterior, o sea, memorizó. Analizando así la tabla de verdad, fíjense que en realidad esta señal enable funciona como una habilitación del reloj. Si enable está en 1, entonces el circuito tiene en cuenta el reloj, el flanco, en este caso positivo. Pero si enable está en 0, no importa si hay un flanco positivo. Entonces, por ese motivo se le llama habilitación del reloj. Pero este nombre viene por su funcionalidad, a través del análisis de la tabla de verdad, no por el hardware generado o el hardware que uno hace, aunque no sea con VHDL, para lograr este funcionamiento. Entonces, preferí llamarla simplemente habilitación y explicarlo, porque el nombre habilitación del reloj puede crear una confusión. Recuerden que en un circuito que es secuencial sincrónico, entre la señal de reloj y la entrada de reloj de cualquier dispositivo no puede haber nada en el camino, va siempre directo. Entonces, cuando uno habla habilitación del reloj, pareciera que uno está agregando algo que permite a esa señal llegar o no al dispositivo. Es confuso, así que la llamo habilitación. Y después vamos a ver que justamente el Quartus genera un esquemático que es exactamente igual al que uno hubiera hecho en forma discreta. El último renglón, fíjense que clear está activo. Entonces, no importan las entradas, ninguna de ellas, la salida va a ser 0. Tiene prioridad absoluta sobre las demás. Esto significa que tenemos que usar en la descripción una sentencia condicionada que genere prioridades. Es exactamente el if que habíamos visto en los ejemplos anteriores. Y con el orden de las condiciones es que generamos las prioridades. Así que vamos acá en el process y un primer if va a preguntar por la señal de clear. Si está activa, o sea, está en 1, entonces directamente
en forma inmediata, la salida Q va a valer 0. Si no está activa, debemos preguntar en qué estado está la señal de clock, si está el flanco creciente o decreciente. Entonces eso lo hacemos con else if y usando la función que ya vimos, rising edge, aplicada entonces a clock. Entonces, si hay un flanco positivo, recuerden que podemos tener flanco positivo en dos casos, ¿ven? Cuando, por supuesto, clear está en 0 y en un caso enable está en 1 y en el otro enable está en 0. Entonces tenemos distintas acciones. Por lo tanto, ahora que tenemos un flanco positivo, tenemos que analizar si está habilitado. Entonces hacemos un if que está anidado dentro del otro if. Y acá preguntamos si enable está en 1. Si enable está en 1, la salida copia lo que hay a la entrada, o sea que Q le asignamos el valor de D. Y si no está activo, no está habilitado, tiene que memorizar. Entonces ya vimos que la forma de generar memoria con VHDL es no agregando una condición más, simplemente no especificando ese caso. No tenemos que preguntar si enable está en 0. Simplemente no preguntamos, el software al no ver que impuesta alguna acción recuerda el estado anterior. Entonces genera la memoria que necesitamos. Ahora tenemos que cerrar este if en if y cerrar el otro if. Y así tenemos descrita la tabla de verdad, la funcionalidad de este flip-flop. Lo grabamos y ahora lo compilamos para ver si no hay errores y también para analizar los warnings. Bueno, si no hay errores, vamos a ver los warnings. El crítico no nos interesa. Vemos acá este último que está suponiendo que el nodo clock es un clock indefinido porque no lo tenemos conectado a nada. Vamos a ver la herramienta Tool, Netlist Viewers, a Technology Map Viewer, Post Mapping. Y este es muy interesante porque nos da exactamente lo que uno hubiera hecho en forma discreta. Fíjense, tenemos la entrada de clock, acá la resalto en rojo, va directo a la entrada del flip-flop. Si bien estamos entonces haciendo una descripción que tiene habilitación del clock, esa habilitación se hace a través de una lógica que se pone aparte, nunca se interfiere con la señal de clock. La señal de clear, que es una señal de fuerza, se llama también, porque actúa directamente sobre la salida, o sea, en forma asincrónica e inmediata, va directamente a la entrada de clear que ya tiene el flip-flop D, del cual dispone la FPGA. La señal de preset no la estamos usando, fíjense que acá la tiene prevista el flip-flop D. Sería lo mismo que la señal de clear, nada más que pone la salida en 1. Tenemos la entrada D y la entrada de habilitación. Estas dos entradas van a una lógica combinacional, que es este bloque, y van a actuar de manera de generar entonces esta parte de la tabla. O sea, si está en 1, tienen esta acción, y cuando está en 0, memoriza. Vamos a ver cómo lo hace. Entonces, pongo en rojo el borde, display content, y vemos una disposición que habíamos visto en otros ejemplos también. O sea, esta habilitación va a dos compuertas AND, una con su entrada directa y la otra negada. Entonces, si está habilitado, la AND superior tiene una entrada en 1, de manera que la señal D va a esa AND
y de acuerdo con su valor tenemos la salida de la AND. Y la otra AND, en cambio, tiene una entrada siempre en 0, de manera que no importa, como entrada a la OR va a tener un 0, no nos importa. Esta OR va a reflejar el estado de D directamente. Entonces, cuando llegue el clock, vamos a tener el estado de D reflejado a la salida Q. ¿Qué pasa entonces cuando la habilitación está en 0? Entonces ahora la AND de arriba tiene un 0 a su salida, de manera que no la vamos a considerar en esta OR. La AND de abajo está habilitada y la otra entrada de la AND de abajo es esta señal que es la Q anterior. Esa Q entonces va a salir de esta AND inferior, va a la OR. La OR tiene la otra entrada en 0, de manera que a la salida de la OR tenemos reflejada la salida de la AND, que era la entrada Q. Eso tenemos en D, y quiere decir que la salida Q va a ser, cuando llegue el clock, va a ser la Q anterior. Entonces se comporta como si el clock no estuviera habilitado, pero fíjense que el clock sigue llegando, pero se comporta como si no estuviera habilitado porque está memorizando la Q. Bueno, en el próximo video lo que vamos a ver es el test bench para poder simular este circuito. Muchas gracias, los espero.